Estimados hermanos en Cristo, Dios les bendiga. Este es el programa Usted Pregunta, el hermano Vadillo Responde, un programa de estudios bíblicos especializados para la Iglesia de Cristo en cualquier lugar. Esto es parte del trabajo del Ministerio Víctor Manuel Vadillo Ministry, donde estamos proclamando las verdades claras de la palabra de Dios. Dios nos ha permitido predicar durante muchos años. Si yo te dijera que llevamos 64 años predicando, quizás no lo creas. Pero sí, llevamos 64 años predicando y Dios tiene un propósito. Dios tuvo un propósito. Dios siempre ha tenido un propósito porque el futuro para Dios no existe. El futuro para Dios es historia y Él sabía que yo iba a estar delante de ti hablándote en este lugar, proclamando las verdades gloriosas del Evangelio de Jesucristo. Quisiera hablarte de un tema muy interesante, el tema de la iglesia paralela. Quizás nunca hayas oído hablar de esa terminología antes, pero yo quiero dejártela recalcar y dejártela en tu mente. La iglesia paralela. Durante muchos años hemos hablado durante este medio con nuestros programas. Usted pregunta, el hermano Vadillo responde, de usted también diremos algo, etcétera, sobre la conexión satánica e infernal que existen entre la secta mariana romana católica, el comunismo y los musulmanes 911. Hemos hablado, hemos expuesto, hemos probado con la Biblia nuestro trabajo de estudio durante muchos años y esperamos que a estas alturas haya calado en las mentes y en los corazones de muchos. Efectivamente, es lo que yo llamo el triunvirato del mal, nacido en el infierno por el mismo Satanás con un propósito, el propósito de destruir la iglesia evangélica, es decir, la única iglesia que va a caminar con el Cordero en el cielo. Hemos venido insistiendo, mi querido hermano, por mucho tiempo sobre el tema de la secta mariana romana católica. Algunas personas le llaman Iglesia Católica Romana. Yo le llamo secta mariana católica. Le digo secta porque ellos nos dicen a nosotros secta. Entonces, ellos son la secta y yo te lo voy a probar con las Escrituras. Puesto que estamos en los últimos días, es bueno que la iglesia evangélica, la iglesia de Cristo, la única iglesia que va a caminar con el Cordero en el cielo, entienda esto para que pueda entender también los tiempos críticos, difíciles y maravillosos que nos ha tocado vivir. Siempre hemos sostenido que los comunistas, la secta mariana romana católica y los musulmanes 911 son productos del infierno. Volvemos a repetir, te lo dije, te lo vuelvo a repetir otra vez. Productos del infierno creados por Satanás con un objetivo fijo. El objetivo es destruir la obra de Dios y específicamente la iglesia de Cristo, es decir, la iglesia evangélica, la única iglesia que va a caminar con el Cordero en el cielo. Como no es nuestra intención en esta ocasión el hablar de los dos restantes miembros del triunvirato del infierno, es decir, los comunistas y los musulmanes 911, queremos centrar nuestra predicación, nuestro estudio en la secta mariana romana católica, es decir, uno de los tres triunviros del infierno. Por ahora vamos a hablar sobre el punto fundamental que nos empuja a hablarle a la iglesia evangélica en general. La secta mariana romana católica fue creada en el infierno, como dijimos. Tenemos que seguir enfatizando esto una y mil veces. ¿Por qué decimos con la pasión de un poseído y la pasión de un enviado del cielo hacemos este tipo de declaración? Bueno, sencillamente, mi querido hermano, porque la secta mariana romana católica vino del infierno. Vamos a hablar de lo que yo he llamado una iglesia paralela, es decir, algo que existe al lado de otra cosa, lo que es verdad y lo que es ficticio, lo que es realidad
y lo que es ilusión o fantasía. El significado de la palabra paralela lo hemos estudiado, lo encontramos en el diccionario y nos dijo que paralelo es algo semejante, equivalente, comparable, correspondiente. Cuando se trata de la Iglesia de Cristo, es decir, la Iglesia evangélica y la secta mariana romana católica, no encajan, no funcionan el significado y la aplicación. La Iglesia evangélica es la Iglesia de Cristo y la secta mariana romana es un producto extraño creado por Satanás en el infierno. El diablo, en su audacia, mi querido hermano, siempre ha tratado de echar por tierra los planes divinos. Lo hizo cuando quiso engañar a nuestros primeros padres en el huerto del Edén y de hecho lo hizo engañando a Adán y a Eva, por lo cual fueron echados del paraíso. También Satanás lo hizo inclinando al rey David que censara al pueblo de Israel en cosas que no estaban en los planes del Señor, pero que en su infinita sabiduría él lo permitió, es decir, que David censara al pueblo. Cuando Jesús nació en Belén, todos se recordarán que Herodes trató de matar, influenciado por Satanás, a todos los niños que vivían en Belén de 2 años para abajo. Fue un crimen sin nombre y en su intento mató a cientos de inocentes no solamente en la aldea de Belén y sus alrededores. Este fue otro intento fallido de Satanás de entorpecer los planes de Dios. En el juicio del Señor Jesús hizo que soltaran a Barrabás pensando que así echaba por tierra los planes divinos. Esto también le fracasó. En la resurrección creó un comentario que se generalizó entre los judíos de aquella época, los judíos ortodoxos de aquella época, un comentario que decía que sus discípulos robaron el cadáver de Jesús. Este pensamiento prevalece aún hoy en nuestros días y es predicado y es sostenido por los judíos ortodoxos de nuestro tiempo, tratando de restarle importancia a la verdad gloriosa de la resurrección de Jesús. En el día de Pentecostés ocurrió algo similar. En el día de Pentecostés nació la Iglesia de Cristo, es decir, la Iglesia evangélica, la única iglesia que va a caminar con el Cordero en el cielo. Vuelve el enemigo a la carga y crea paralelamente, escucha la palabra, crea paralelamente, es decir, una organización paralela a la iglesia, una organización paralela al lado con la iglesia evangélica, lo que yo he llamado y sostengo profundamente como la secta mariana romana católica, es decir, la iglesia paralela en sí. En su intento, la iglesia o la secta romana, en su intento de hacer creer a los incautos que esa cosa extraña llamada la secta mariana romana católica es la iglesia de Cristo, usted pregunta, el hermano Vadillo responde, el ministerio Víctor Manuel Vadillo Ministry y el evangelio que hemos estado predicando van a sostener y van a probar con la Biblia y con la historia que todo esto no es nada más que una burda mentira como todas las otras que el diablo inventó en los tiempos pasados. Nunca la secta mariana romana católica ha sido la iglesia de Cristo. Llamarla iglesia es insultar a la iglesia evangélica, la iglesia de Cristo. Llamarla iglesia es decir que la iglesia es culpable de los millones y millones de muertos por la llamada Inquisición romana, que trajo al mundo la maldición de la persecución contra toda aquella persona que no fuera idólatra o aceptara los destinos y los designios de Roma. A continuación, mi querido hermano, vamos a anotar la diferencia que existe en la Biblia entre la iglesia evangélica, es decir, la iglesia de Cristo, la iglesia que va a caminar con el Señor o con el Cordero en el cielo, y lo que hemos llamado la secta mariana romana católica. Por ejemplo, la Biblia, es decir, la iglesia evangélica, menciona que la iglesia son los creyentes
es la Iglesia de Cristo. La secta mariana romana católica dice que es un edificio. La Iglesia evangélica, es decir, la Biblia, dice que los predicadores son ministros, pastores, obispos, evangelistas, maestros, etc. La secta mariana romana católica dice que los predicadores son papas, curas, sacerdotes, confesores, frailes, monjes, vicarios, etcétera, etcétera. La Biblia, es decir, la Iglesia evangélica, dice que la única fuente de revelación es la Biblia. La secta mariana romana católica dice que son las tradiciones, las bulas, las opiniones de padres, ex cátedras. Ex cátedra quiere decir cuando el Papa está hablando en el nombre de Dios según él y no se puede equivocar. La Biblia, es decir, la Iglesia evangélica, al lugar de condenación se le llama infierno. La secta mariana romana católica le dice purgatorio, ánimas, etc. La Iglesia evangélica, la Iglesia de Cristo, dice que Jesús es el Salvador. La secta mariana romana católica dice que María es la Salvadora. La Biblia, es decir, la Iglesia evangélica, dice que la cuna de la Iglesia está en Jerusalén. La secta mariana romana católica dice que está en Roma. La Biblia, es decir, la Iglesia evangélica, nosotros oramos por los vivos. La secta mariana romana católica ora por los muertos. La Biblia, es decir, la Iglesia evangélica, a lo que se da a la Iglesia se le llama ofrendas, diezmos, cooperación, etc. La secta mariana romana católica le dice ofrendas, compras de indulgencias, obras para salvarse, favores de los santos, etcétera, etcétera. La Biblia, es decir, la Iglesia evangélica, dice que Jesús fue sin pecado. La secta mariana romana católica dice que fue María la que estuvo sin pecado. La Biblia, es decir, la Iglesia evangélica, a los creyentes le llama santos. La secta mariana romana católica le llama santo al palo, a la piedra, al hierro, al yeso, al oro, a la plata, etcétera, etcétera. La Biblia, es decir, la Iglesia evangélica, dice que el fundador de la Iglesia es Jesús. La secta mariana romana católica dice que fue Pedro el pescador. La Biblia, es decir, la Iglesia evangélica, dice que la Iglesia no tiene reconocimiento oficial en la tierra en ningún lugar del mundo. La secta mariana romana católica dice que sí, que ellos tienen una representación en la tierra y es el Vaticano. La Biblia, es decir, la Iglesia evangélica, dice que los cristianos somos salvos por Jesús. La secta mariana romana católica dice que somos salvos por María, los santos, las buenas obras, por la intercesión de María, etcétera, 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 etcétera. La Biblia, es decir, la Iglesia evangélica, cree en la Trinidad. La secta mariana romana católica cree en la Trinidad y cree en María. Todos estos son, no todos, pero todos los puntos que hemos querido o hemos conseguido para que tú puedas entender la diferencia que existe entre la Iglesia de Cristo, es decir, la Iglesia evangélica y la Iglesia paralela. No existen de ningún tipo de conexión, ni directa ni indirectamente. La Iglesia de Cristo fue fundada en el cielo, en la eternidad. La Iglesia paralela o la secta paralela fue creada en el infierno por Satanás. La Iglesia evangélica fue creada con el propósito de predicar el Evangelio y que los hombres se salven. La secta mariana romana católica, al abrazarla, inmediatamente estás sellando tu destino final en el infierno. En este momento quiero que entiendas lo que dice la palabra. La palabra es clara. La palabra no puede ser engañada. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú no estás en la verdad que es Cristo Jesús, déjame darte una mala noticia. No te arriendo la ganancia. Ahora, si estás en Cristo y eres evangélico y eres cristiano y eres lavado por la sangre de Cristo, estás bautizado con el Espíritu Santo y tienes tu esperanza única y exclusivamente en Jesús, entonces, congratulations, como se dice por esta tierra, congratulaciones, como dicen por la mía.
te felicito porque Cristo es tu Salvador. Pero si todavía estás abrazando las doctrinas y las enseñanzas espurias y erróneas de la secta mariana romana católica, lo que te espera, como decía un viejito en mi pueblo, no te arriendo la ganancia. Y esto es todo por hoy, mi querido hermano y amigo. Ha sido el doctor Víctor Manuel Vadillo en el programa Usted Pregunta, el hermano Vadillo Responde. Toda correspondencia con relación a este programa debe ser dirigida al doctor Víctor Manuel Vadillo, Víctor Manuel Vadillo _yahoo.com. Dios te bendiga y recuerda, camina con Dios y Dios caminará contigo.